Generalmente, la profanación de tumbas es llevada a cabo por personas que utilizan para hacer rituales, otros para utilizar los huesos como estudio, pero este asesino fue más allá de todo. Comencemos con una de sus frases que este asesino decía: mi madre era buena en todos los sentidos. De este asesino han sacado múltiples historias, múltiples películas, demasiado famoso. Y es que su manera en la que hizo todos sus crímenes fue una manera muy interesante. Y la cosa no es lo interesante que haya sido, sino lo que hacía con la piel de sus víctimas. Hizo desde sillas, fajos, lámparas. Ideaba todo cuanto podía para hacer con sus víctimas. Un hombre ya adulto que tenía complejo de Edipo. Era necrófilo y también tenía ciertos arranques de transvestismo y voyerismo. Este es el asesino por el cual muchas personas hemos temido en una de sus películas que sacaron gracias a sus 2 crímenes que cometió, más aparte la profanación de tumbas que hizo, que fueron varias. Estamos hablando de Ed Gein. Bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. Ed Gein tenía mucha curiosidad, sobre todo sobre los cadáveres. Acostumbraba a leer diarios locales y ver las muertes para después ir a profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres extrayéndolas de las tumbas del cementerio del pueblo. Las desmembraba y tenía mucho conocimiento, ya que sabía de taxidermia de animales. Pero esto le hizo aprender a cómo coleccionar partes del cuerpo y confeccionar con ellos cosas y tales como la piel, y hacer desde cinturones hechos con pezones humanos, chalecos, delantales. Se fabricó 9 máscaras humanas para su rostro y pelucas auténticas de mujeres, vaginas disecadas, sillas forradas de piel, cráneos de diferentes formas. Hizo hasta una lámpara con la piel de las personas, platos para sopa y un collar de labios humanos, entre otras cosas. Cuando lo detuvieron, confesó que solo hacía esta clase de cosas con los cuerpos, pero que jamás tuvo relaciones, ya que olían los cuerpos muy mal. En el libro de Asesinos en Serie dice que usaba un traje femenino, el cual confeccionó, y por las noches de luna llena, en el patio de su cabaña, en medio de un tremendo estado de excitación, se vestía con esta ropa. También en el libro de Psycho Killers dice que pasó de la necrofilia a la necrofagia, comiéndose parte de los cuerpos, cosa que lo veo un poco lejos desde mi perspectiva, puesto que él decía que olían muy mal. Cansado de experimentar con cadáveres descompuestos, en 1954 tuvo lugar su primera víctima, la cual era la propietaria de una taberna. La víctima se llamaba Mary Hogan. Ed
era un cliente que recurría mucho a ese lugar. Se sentaba hasta el final de las mesas, lo cual era lo más alejado posible. Atendido por Mary, fantaseaba por tener su piel. Bebía sin parar y no hablaba casi con nadie. Era un tipo muy solitario. Dijo Ed Gein en una entrevista que ella le recordaba mucho a su madre, ya que tenía un acento alemán como el de su mamá. Pero un día esperó a que todos se fueran del lugar. Luego la condujo a su cabaña y con un disparo terminó con su vida. La policía local y el sheriff llegaron al lugar, comprobando cómo la caja registradora no había sido tocada por nadie. Lo único que faltaba en el lugar era la dueña. Le tomó varios días extraerle la piel y limpió sus huesos para fabricar más elementos como las lámparas que solía hacer y ponerlos en su casa del horror. Su siguiente víctima fue el sábado 16 de noviembre de 1957. Era la dueña de una ferretería que la mujer se llamaba Bernice Worden, la cual tenía una apariencia muy similar a la de su madre, de Ed. Varios testigos vieron por última vez a la mujer junto con Ed. Se acercó al establecimiento intentando comprar un anticongelante. Él tenía consigo su antigua escopeta de caza. La señora excitó a Ed y la asesinó de un tiro en la cabeza para que después la subiera a su furgoneta y la llevara hasta su granja, la cual llegó y ató y después procedió a colgarla como si fuese uno de sus animales de la granja, como si fuese el matadero. Después procedió a abrirla y después a decapitarla. La policía llegó al lugar e investigó, puesto que había vecinos que habían visto por última vez a Ed y a la señora Bernice Worden. Fueron a la granja, donde el sheriff reaccionó con espanto ante todo lo que habían visto. Él y todos sus policías estaban pasmados. Él mismo estaba viendo al ingresar al lugar a la señora Bernice, la cual permanecía colgada de los tobillos, abierta de una manera descomunal, que si cuento a detalles me cierran el canal. Las fuentes de donde investigué lo dicen de una manera muy sangrienta. Los especialistas determinaron que correspondían a 15 cadáveres aproximadamente. En el libro de Enciclopedia de los Asesinos refiere que las vísceras se veían brillantes, como si hubieran sido lavadas y limpiadas. Por todos los lugares se veían montañas de basura, cajas de cartón, latas, herramientas oxidadas, excrementos y revistas pornográficas de terror, junto con revistas y libros de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y dentaduras sobre el mantel. También se podía apreciar cráneos esparcidos por el suelo y algunos huecos y otros intactos.
Una de las sillas de la cocina estaba hecha de piel humana, así como lámparas. Estaban en cajas y había cajas con restos humanos pertenecientes a diferentes colecciones que tenía, también máscaras y cabello como si fueran pelucas. Solo había una habitación completamente intacta y completamente normal, ya que estaba sellada como si fuese un ataúd, y era la de su madre, que desde 1945 estuvo cerrada, como ella la dejó 12 años antes. Ed la tenía cerrada con clavos, casi pensándolo como si fuese un sepulcro. Le fascinaban los reportajes de operaciones a Ed y cambios de sexo. Tenía esa idea de querer ser mujer. Los policías y el alguacil llevaron a cabo un exhaustivo registro en la granja y hallaron los restos de 10 mujeres. Pero tras días de interrogatorio, Ed admitió haber disparado a Bernice Worden y haber asesinado a Mary Hogan, la propietaria de la taberna, que fue desaparecida 3 años atrás. Él permanecía insensible ante las investigaciones policiales. No presentó resistencia cuando lo detuvieron y solo sonreía burlonamente mientras respondía en los interrogatorios, frases absurdas y carentes de sentido. Dijo que por esos años que murió su madre, le entró la fascinación de la anatomía y los cuerpos. Edward Theodore Kane nació el 27 de agosto en 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos, en un pequeño pueblo dedicado a la economía rural, con pocos habitantes. En aquella época ni siquiera sabrían los habitantes que Ed sería uno de los asesinos en serie más famosos y que haría que ese lugar fuera tan famoso, y no precisamente por ser uno de los mejores, sino por su asesino que tenía en el lugar. Ed era de aspecto inofensivo. Su timidez apenas le permitía balbucear algunas palabras. Sus padres, George y Augusta, quien Augusta era luterana, y sus padres alemanes, religiosa y dominante. Su hermano mayor, que se llamaba Henry, los cuales vivían en una casa como una familia normal. Su primer recuerdo de Ed fue asomarse al matadero y ver cómo su padre sostenía un cerdo atado y que Augusta sacaba las vísceras, y al ver la sangre le produjo náuseas. Jamás olvidó ese recuerdo de su madre con el delantal lleno de sangre. La madre de Kane sentía asco por su marido, ya que representaba todo lo que ella aborrecía de un hombre, que le pegaba a sus hijos y a ella, y era alcohólico. Decía que era un inútil. Su padre de Ed murió en 1940. Henry murió en extrañas circunstancias 4 años después, una noche que se produjo un incendio en la maleza muy cerca a la casa de Ed, el cual llamó a la policía para notificar la desaparición de su hermano, y el cuerpo apareció justo en la zona
que no había sido afectada por las llamas, pero el forense dictaminó que la muerte se produjo a una asfixia normal por el humo. Lo curioso está en que Ed sabía perfectamente el lugar exacto donde estaba su hermano y se lo dijo a la policía y no tuvieron cargos contra Ed. Ed creció con un ambiente represivo y prácticamente carecía de contacto con las personas, sobre todo con las personas jóvenes. Su madre era una mujer religiosa. Ella quería tener una niña y no se le dio la llegada. Es por esto que ella trataba a Gain como una niña extremadamente excéntrica, y lo cual mantuvo aislado a Ed de la gente. Pensaba que la sexualidad era algo pecaminoso y abominable. Ed se terminó enamorando de su madre. Crecieron tanto Ed y su hermano con una idea distorsionada del mundo, pensando que todas las mujeres eran unas prostitutas, menos su madre. Comenzó a trabajar como carpintero y sus vecinos pensaban de él que era muy responsable y cuidadoso, y jamás fue capaz de acercarse a ninguna mujer. Su madre se lo tenía prohibidísimo. Le gustaba cazar y asistir a la iglesia. Comenzó a obsesionarse con las lecturas de cazadores de cabezas y la exhumación, disección del cuerpo, y su única distracción era ver la televisión. Su madre enfermó y sufrió un ataque al corazón, y aunque no murió en ese momento, sí quedó resentida de salud. Ed la cuidó por 12 meses, pero a sus 39 años sufrió la pérdida de su madre de un infarto en 1945. Esta quizá sería la gota que derramaría el vaso. Completamente solo se quedó Ed con su granja, y quizá fue esto lo que desató la locura de Ed. Refirió que durante un año podía comunicarse con su madre pese a que estaba muerta. Cada madrugada ella le hablaba. Augusta lo arropaba desde su cama, y es aquí donde tapó la habitación de su madre, quizá para ya no hablar con ella, dejándola intacta como ella la dejó cuando ella vivía. Ed tenía una esquizofrenia, donde tenía dos personalidades. Una era de un niño mimado por mamá, y la otra era de un hombre que solo quería asesinar, que estaba solo, perturbado. Un día, Ed vio un documental de los primeros cambios de sexo, donde quedó fascinado. Se trataba de Christine, una joven que se veía muy feliz después de someterse a esta cirugía, pues él anhelaba ser feliz. ¿Y por qué no ser feliz como una mujer? Cuando se sintió listo para asesinar y hacer sus fechorías, una vecina muy querida del pueblo falleció, y Ed, al ver que fue enterrada, fue después a desenterrarla por la noche. La arrastró por el camposanto hasta su furgoneta, que había comprado recientemente gracias a las tierras que habían sido vendidas
al gobierno poco tiempo atrás. Y aquí comenzó su carrera de criminal. Lo cierto es que Gain estaba obsesionado con su madre y quería sustituirla de cualquier forma, pues las víctimas se parecían mucho a ella. En 1958 las autoridades consideraron a Ed un enfermo mental al cual no se le podía juzgar normalmente y fue llevado a un psiquiátrico. Colaboró y confesó sus crímenes siempre. Fue muy amable y tranquilo. Fue un paciente modelo. Después de 10 años se le consideró que estaba bien para ser juzgado por el asesinato de Bernice. Pero llegaron al mismo punto. No se pudo ser mejor juzgado de lo que ya se le había juzgado anteriormente. En 1958, en marzo, se corrió el rumor que sería su casa un museo del terror y atracción turística. Su camioneta se vendió en una subasta en $760, que era muy caro para la época. Para ser vendida a subastas que se utilizaba en ferias con letreros como camioneta de Gain, en donde se transportaba a sus víctimas. Y la subasta de esas cosas le fue bastante bien al pueblo. Su casa fue quemada por los vecinos de Plainfield. El 20 de marzo, los habitantes estaban felices. Ed murió el 26 de julio de 1984. Algunas fuentes dicen que fue de insuficiencia respiratoria, otras dicen que fue de cáncer, pero lo cierto es que murió en 1984. Se dice que se le enterró en el cementerio de Plainfield. Gracias a este personaje se hicieron innumerables películas, documentales. Se investigó muchísimo. Y la más famosa, yo sé que tú la conoces, que fue la de la masacre de Texas. En este personaje se basó el asesino para sacar la película de la masacre de Texas, entre otras películas que también fueron basadas por este personaje. Y no olvidemos los chistes de mal gusto que se hicieron famosos, ya que sí, efectivamente eran de muy mal gusto. Contaré uno que, bueno, para mí es horrible, pero lo contaré. ¿Por qué Ed pone a tope la calefacción de su granja? Y la respuesta es para evitar que sus muebles se les ponga la piel de gallina. Creo que es un poco frío, un poco crudo y quizás de muy mal gusto, pero se hicieron muy famosos sus chistes sobre este asesino. Y bueno, en mi percepción siento que este asesino fue uno de los más grandes y también creo que estaba muy mal de salud mental y también pues por todo lo que le hacía a su madre. También yo supongo que su madre tenía un problema. Su padre era totalmente alcohólico, golpeaba a su familia, venía de una familia muy disfuncional. Hasta cierto punto tengo un ligero pensamiento que fue muy triste su vida, pero también creo que sí debió de estar un poquito más atendido porque pues sí tenía, de que tenía un problema psicológico, sí lo tenía. Y pues bueno, espero pues les haya gustado mucho el video y pues se suscriban, sobre todo suscribirse al canal y estaré subiendo
más videos así de interesantes como este. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Chao.